Buenos días a todos y bienvenidos. Soy Ana Barroso, secretaria de la Red Española de Ciudades por el Clima. Es un placer para mí darles la bienvenida a este taller de acción climática que desde la Red Española de Ciudades por el Clima de la Federación Española de Municipios y Provincias organizamos con la colaboración de la Oficina Española de Cambio Climático. En concreto, este taller sobre la guía para la elaboración de planes locales de actuación ante el riesgo de incendios en la interfaz urbano-forestal está dirigido a presentar esta guía de reciente publicación y va a ser el último taller que hagamos este año. Como saben, estamos haciendo una serie de guías y materiales para apoyar a las entidades locales frente a los nuevos riesgos que provoca el cambio climático en las entidades locales. Y por eso nos acompaña hoy María Sintes de la Oficina Española de Cambio Climático, que bueno, pues en unos minutos nos va a pintar un poco el contexto en el que nos encontramos. Y luego a continuación pues daremos ya paso más al taller en concreto. Así que por mi parte, María, cuando quieras. Muy bien, pues muy buenos días y muchas gracias por vuestra presencia y vuestra participación en esta jornada online, una nueva jornada organizada por la FEMP en el marco, efectivamente, de esta colaboración que viene manteniendo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Oficina Española de Cambio Climático con la Red Española de Ciudades por el Clima. Es una colaboración, por cierto, que este año cumple ya 20 años y que bueno, ha logrado estabilizar esta línea de trabajo de apoyo a los municipios y a las entidades locales en el desarrollo de sus políticas climáticas. Eh, es para el Ministerio y concretamente para la oficina, es una colaboración esta que mantenemos con la Red de Ciudades por el Clima, que tiene un gran interés. Por un lado, nos permite, digamos, tocar territorio, contactar con el territorio, aterrizar en vuestras realidades locales, comprobar cómo va evolucionando esta acción local en el ámbito, esta acción climática, perdón, en el ámbito local, que es el nivel, bueno, pues claro, pegado al suelo y por tanto receptor en primera línea del impacto de los cambios que se están produciendo y también en primera línea de la gestión que hay que realizar de la respuesta a estos cambios, a estos impactos. Por otro lado, esta colaboración nos permite impulsar proyectos, líneas de trabajo que contribuyen a desplegar en el nivel local lo que son las políticas europeas y estatales en el ámbito climático y con ello pues cumplir o contribuir a cumplir los objetivos en materia climática de nuestro país. Durante estos 20 años de trabajo colaborativo, como iniciaba Ana, pues la Red Española de Ciudades por el Clima ha impulsado la realización de múltiples herramientas, manuales, ha impulsado y promovido esta formación, este intercambio de aprendizaje que a menudo, digamos, tenéis a través de los talleres, ahora online. Y, y durante muchos años el trabajo se ha centrado más bien en apoyar el desarrollo de las políticas de mitigación, de reducción de emisiones. Eh, Esto ha sido así durante muchos años y en estos últimos estamos tratando de poner el foco, de poner la atención en lo que son las políticas locales centradas en la prevención de riesgos climáticos, pues como habéis observado primero con esta publicación de la guía de políticas locales y planes de acción frente a altas temperaturas y esta es la segunda guía que publicamos en esta línea centrada en los incendios de interfaz urbano-forestal y el año que viene vamos a abordar el riesgo de inundaciones. Esta, digamos, elaboración de materiales, de guías prácticas, de directrices para impulsar las políticas locales viene además complementada por un programa de trabajo de apoyo, de seguimiento con municipios piloto en donde se aterrizan las directrices que las guías promueven. Las guías son
manuales muy generales y vuestras realidades son muy distintas y por tanto también consideramos de mucho interés este proyecto en el cual bueno, pues podéis contar con una ayuda para adaptar lo que plantean los manuales a vuestras realidades locales. Em, Quería, bueno, aparte de hacer este saludo e introducción inicial, comentaros una cuestión más. Desde la Oficina Española de Cambio Climático acabamos de culminar un trabajo que se ha desarrollado durante estos 2 años pasados, un arduo trabajo, que es la evaluación nacional de riesgos e impactos del cambio climático en España. Es un trabajo que es un mandato de la Ley de Cambio Climático que obliga a hacer estas evaluaciones de carácter nacional cada 5 años al menos. En esta ocasión el trabajo ha sido mucho más intenso que en otras donde se han hecho evaluaciones más sectoriales. En esta ocasión hemos abordado 14 ámbitos sectoriales de los 18 que contempla el Plan Nacional de Adaptación y se ha desarrollado una metodología específica para el análisis y la identificación de riesgos. Se han identificado 141 riesgos relevantes y de estos 141 riesgos relevantes en los 14 ámbitos analizados se han seleccionado, caracterizado y analizado en profundidad 51 riesgos clave. Eh, Estos ejercicios que son de ámbito estatal, que pensamos que pueden ser una base interesante para que luego se vayan aterrizando evaluaciones de carácter más regional y local. Consideramos que la evaluación de riesgos es la fase clave de diagnóstico del ciclo de la adaptación. Se empieza haciendo un diagnóstico para poder hacer planificación y por tanto os animamos a que buceéis en la web de la ERIC, así se llama, ERIC, Evaluación de Riesgos e Impactos del Cambio Climático, ERIC con 2 Cs, tiene una web específica y os animamos desde luego a que buceéis quizá en el capítulo dedicado específicamente a medio urbano, pero tenemos capítulo de salud, capítulo de agricultura, capítulo forestal, es decir, podéis, digamos, encontrar ahí información que pensamos que va a ser de mucho interés. Por cierto, os animo también a que os suméis mañana a la jornada de presentación que va a tener lugar en el Ministerio de forma presencial, pero que también se va a, a emitir en streaming de 10 a 2. Es una jornada íntegramente dedicada a presentar los trabajos que se han desarrollado eh, para llegar a este trabajo que, bueno, pues supone, ya os digo, una base científica importante para hacer vuestras evaluaciones de riesgo. Y bien, pues creo que no necesito convenceros de la importancia de tener, de contar con este conocimiento básico de cuáles son los riesgos que se han agravado en estos últimos años derivados del cambio climático y que vais a tener que aprender, digamos, a manejar, a integrar en vuestra planificación, a integrar en vuestras, en en vuestra gestión cotidiana y confiamos en que esta línea de trabajo que estamos consolidando pues os ayude a ello. Eh, el tema de las altas temperaturas creo que ya ha pasado de ser chascarrillo a ser considerado como un problema de salud pública y ahora con este nuevo manual centrado en los incendios de interfaz urbano-forestal y después de un verano como el que hemos tenido, pues creo que es también de un enorme interés y espero que lo acojáis de esta manera. Yo no quiero hablar mucho más, pero sí quiero presentaros a mi compañera Elena Pérez, porque concretamente va a ser ella la que siga el trabajo eh, relativo a la planificación local de incendios de interfaz y por tanto quiero que le pongáis cara también. Y nada, muchas gracias Ana, como siempre, y buena jornada. Muchas gracias a ti, María. No sé si quieres comentar algo, Elena.
Sí, nada, bueno, pues saludar a todo el mundo, agradeceros la organización del taller y nada, bueno, presentarme un poquito. Yo soy una incorporación bastante reciente a la Oficina de Cambio Climático. Entré el pasado mes de junio en la Subdirección de Adaptación y estoy trabajando en dos de los ámbitos del PENAC, que son el ámbito urbano y el ámbito forestal. Así que precisamente la interfaz urbano-forestal, pues bueno, está relacionada con ambos, así que una de las primeras tareas que se me asignaron no fue subirme a este barco de colaboración con la REC y la verdad que yo encantada de participar en la elaboración de esta guía que creo que es fundamental la capacitación de los municipios, de las entidades locales para protegerse de los incendios de interfaz. Tenemos muy claro que el impacto de los incendios forestales se está agravando con el cambio climático. Vemos que son cada vez más extremos, que se dan condiciones que hace que sean simultáneos, como hemos visto este verano, ¿no? Que se exceda nuestra capacidad de extinción. Y entonces, pues bueno, ante esta situación, ¿no? de ver que han ardido más de 300.000 hectáreas, que ha llegado las llamas a los núcleos urbanos, 40.000 personas evacuadas, 4 fallecidos. Bueno, las administraciones públicas eh, no podemos escudarnos en la fatalidad o en pensar en esto como un desastre, sino asumir las responsabilidades y las competencias que tenemos también en materia de planificación, de prevención y de gestión de emergencias y de coordinación entre nosotras para que esto se haga de la manera más eficaz posible, ¿no? Entonces, pues bueno, esperamos que la guía sea de utilidad para los municipios y podamos adaptarla a las distintas realidades territoriales que tenemos. Y, y nada más. Encantada de colaborar en este proceso. Pues muchísimas gracias a las dos. Procedemos entonces con el programa y nos va a presentar Rafael Zamora el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias para Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid. Él trabaja en el área de incendios forestales, en la Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid, pues en la Agencia de Seguridad y Emergencias. Buenos días, Rafael, bienvenido, cuando quieras. Hola, buenos días. Pues mira, comparto pantalla. Bueno, me llamo Rafael Zamora, trabajo en el área de incendios forestales de la Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid y en estos minutos me gustaría hacer un breve recorrido por el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia, lo que nosotros denominamos el Decreto Infoma, que es un documento que intenta integrar pues, tres perspectivas. Por un lado, la perspectiva forestal, por otro lado, la perspectiva de la protección civil, por otro lado, la perspectiva local. Y además intenta abordar el tema de los incendios forestales en dos momentos distintos. Uno antes, centrándose en la prevención, y otro después, hablando de la extinción, con lo que es un documento en el que se debe gestionar el riesgo y se debe gestionar la emergencia. Desde la perspectiva forestal hay un montón de leyes vinculadas, empezando por por la ley de montes y la ley de forestal y de protección de la naturaleza autonómica. Desde la perspectiva de la protección civil hay un montón también está la directriz básica de planificación de emergencias por incendios forestales, en la norma básica de protección civil y luego los planes territoriales de protección civil de la Comunidad de Madrid. Y desde el punto de vista de la perspectiva local, pues tenemos la ley reguladora de bases del régimen local. Esto es un poco laberíntico porque sobre todo en determinados aspectos, como por ejemplo a la hora de abordar las infracciones, hay que abordarla desde una multitud de leyes que inciden sobre un mismo problema. El decreto Infoma está constituido por varios capítulos y algunos anexos. El capítulo 1 de fundamentos, los elementos básicos de planificación, el contenido del plan especial, la implantación y mantenimiento, y luego tenemos unos anexos que hablan de las zonas de riesgo de incendio forestal, de las medidas preventivas, de los medios y recursos, los planes de actuación local, los planes de autoprotección, las urbanizaciones sin continuidad en la trama urbana, las nuevas edificaciones en interfaz y las instalaciones de acampada.
Voy a pasar muy rápidamente por el tema de los capítulos, el tema de fundamentos. No es ningún secreto que el riesgo de abandono de los usos tradicionales, la acumulación de combustible, la expansión urbana y el cambio climático forman un cóctel que dispara el riesgo de incendios forestales con gran afección a las personas y a los bienes. Eh, el capítulo 2 abordaría los elementos básicos para la planificación, pues la clasificación por índices de gravedad, las situaciones operativas, las situaciones básicas, los análisis de riesgo. El capítulo 3 abordaría el contenido del plan especial, pues la estructura organizativa, la operatividad. No me paro mucho. El capítulo 4, implantación y mantenimiento. Y llegamos al punto de interfaz urbano-forestal. La definición que incluye el Infoma es la misma que la directriz básica de protección civil, en la zona en la que las parcelas edificadas entran en contacto con el monte o terreno forestal. Esto es, estamos hablando de una línea y una línea de frontera entre una zona urbana donde se miden las cosas en metros cuadrados y una zona forestal o rural donde se miden las cosas en hectáreas. Entonces, las mentalidades de los profesionales que trabajan en este área pues son muy distintas, igual que las técnicas que se ponen en funcionamiento para mitigar el riesgo o para abordar la extinción de incendios, pues son también variadas. Importante, vinculado a la ambigüedad o la incertidumbre de este término de interfaz urbano-forestal, hay otros elementos que me gustaría comentar. Por un lado, ¿cuál es el ámbito de aplicación del Infoma? ¿Vale? Que se aplica en todo el territorio de la Comunidad de Madrid con atención especial a las zonas declaradas de alto riesgo forestal. Y esta zona de alto riesgo forestal se definen como las áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de los valores amenazados hacen necesarias medidas especiales. No todos los terrenos están afectados por el Infoma. Están afectados, en concreto, todos los terrenos forestales, todos con cubierta volada, arbustiva, herbácea y además una franja perimetral alrededor de los terrenos de unos 400 metros de anchura, que estén ocupadas por terrenos de vegetación o terrenos urbanos no construidos. E insisto en estos términos porque a la hora de aplicar y a la hora de decidir qué núcleos de población o qué urbanizaciones o qué instalaciones están cubiertas por este decreto y deben cumplir con las obligaciones que recoge, eh, eh, es importante saber cuándo se aplican y cuándo no. En cuanto al anexo 1 de las zonas con riesgo de incendio forestal, bueno, pues el Infoma nos dice que todo el territorio de la Comunidad de Madrid tiene riesgo, pero hay algunas que tienen más riesgos. Establecen unos criterios, una fórmula para clasificar el territorio en 4 niveles de defensa. El resultado final es que hay 59 municipios clasificados como zona de alto riesgo, de un total de 179, 59 municipios de 179 en toda la comunidad autónoma. En el anexo 2 no voy a entretener mucho, se mencionan las medidas preventivas, pues las prohibiciones que se producen durante todo el año, el sistema de autorizaciones para quemas controladas, para quemas prescritas, para el uso del fuego en determinados eventos culturales o ahumadores apícolas. Importante también el uso de la maquinaria que genera chispas y muy importante también el tema de los fuegos artificiales que suele producirse en las fiestas veraniegas, ¿no? Se definen las épocas de peligros, se detallan medidas específicas, algunas medidas extraordinarias, se explica cómo se debe dar la información de carácter preventivo. El anexo 3 aborda los medios y recursos de los que dispone el plan y me voy a parar un poco en este anexo 4 porque es el anexo donde se regula la elaboración de los planes de actuación de ámbito local, lo que nosotros llamamos PAMIF. Estos planes son obligatorios en los municipios declarados zonas de alto riesgo y se recomiendan en el resto. Son pocos los municipios que, no estando obligados por formar parte de una zona de alto riesgo, realizan de motu propio su propio PAMIF, su plan de actuación en el ámbito local. El plan lo que intenta es
en diseñar una estructura organizativa y los procedimientos para dar la respuesta municipal inicial hasta que llegan los medios de la Comunidad de Madrid y el director de extinción. Incluye zonificación, organización de grupos locales, promoción, información a la población sobre el riesgo de incendio y las medidas de autoprotección, la catalogación de los medios, la creación y mantenimiento de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal y el inventario y caracterización de estas áreas de interfaz. Sobre el contenido mínimo, poco que decir, está normalizado, recoge el objeto, la descripción, la catalogación, una articulación de medios locales, etcétera. Y en el anexo, en la forma de tramitar los planes de actuación de ámbito local, pues deben ser aprobados por los órganos, por el Pleno del Ayuntamiento y deben ser homologados por Protección Civil de la Comunidad de Madrid, por la Comisión. Luego tenemos en el anexo 5 los planes de autoprotección, ¿vale? Que se consideran que son un instrumento de actuación donde se recogen todos los medios personales y materiales existentes en una empresa, en una urbanización o en un núcleo de población aislada, que estén radicados en una zona forestal o en una franja de 400 metros de ancho que circunde al terreno forestal. Y debe recoger todas las normas de actuación encaminadas a la prevención o iniciación de la extinción conforme a sus posibilidades hasta la llegada e intervención de los grupos de acción exteriores. Según la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil, me vais a disculpar que no termino de ver la pantalla. Bueno, según la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil que cita el Infoma, todas las entidades, organizaciones y actividades susceptibles de generar incendios forestales deben estar, perdón, a ver, todas las entidades, organizaciones y actividades susceptibles de generar incendios forestales o de ser afectadas por los incendios forestales que estén ubicados en un área de interfaz urbano-forestal deben tener su plan de autoprotección o PAIF. Y esto pueden incluir redes eléctricas de alta tensión, subestaciones, núcleos de población, urbanizaciones, camping, albergues, áreas recreativas, refugios, espacios lúdicos de juego, etcétera. Al igual que parques nacionales, parques rurales y parques naturales. Los responsables son las personas físicas o jurídicas titulares de la actividad a la que el plan se refiere. Deben estar redactados por técnicos competentes cualificados, según establezca la normativa correspondiente, y tener un contenido mínimo. En el anexo 6 se dedica a las condiciones de prevención que deben cumplir las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana, ¿vale? Entonces, estas medidas de prevención son obligatorias, de obligado cumplimiento, para todas las urbanizaciones, edificaciones e instalaciones que sean colindantes a los terrenos forestales o que no tengan una continuidad inmediata con la trama urbana y estén situadas a menos de 400 metros o que estén situadas en terrenos forestales, salvo que sean explotaciones agrícolas, ganaderas y viviendas vinculadas. Las obligaciones generales de estas urbanizaciones deben incluir, las obligaciones generales incluyen un plano de delimitación de urbanizaciones, edificaciones, instalaciones, la señalización de calles sin salida de las urbanizaciones y además unas obligaciones específicas, que son la de tener un plan de autoprotección contra incendios forestales, una faja perimetral de protección libre de vegetación seca de 30 metros, se deben mantener las parcelas no edificadas libres de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada y hay que mantener una red de hidrantes homologados de acuerdo al código técnico de la edificación, al igual que mantener los viales y las cunetas de titularidad privada.
sin vegetación seca. Los responsables los responsables de la prevención y del PAIF, en este caso, serían los órganos de gestión o la Junta de la Urbanización, y si no existe, debe constituirse. Y si no hay órgano de gestión, son los propietarios que responden solidariamente. Los ayuntamientos, la función de los ayuntamientos es la inspección y control del cumplimiento de la normativa, la ejecución forzosa de los trabajos y los obligados no lo realizan, y la limpieza de viales y caminos internos. La ejecución forzosa por el ayuntamiento implica el plan de autoprotección contra incendios forestales, la faja perimetral de protección y el mantenimiento de los viales. Y esta ejecución forzosa, que es responsabilidad del ayuntamiento, puede ser realizada por la Dirección General de Emergencias siempre y cuando haya una solicitud previa del ayuntamiento y estas actuaciones solicitadas figuren como prioritarias en los instrumentos de planificación. En las nuevas edificaciones o instalaciones ubicadas en áreas de interfaz urbano-forestal, pues hay una normativa específica que incluye la faja perimetral de 30 metros, la red de hidrantes, la señalización de los sistemas de defensa y algunas medidas especiales cuando nos encontramos en zonas ZAR. Y lo mismo pasa en las instalaciones de acampada, donde la faja perimetral debe ser de 10 metros y se especifica que debe ser dentro de la misma propiedad, medida a partir del perímetro exterior del mismo. ¿Vale? Que esta faja debe estar libre de vegetación seca y de elementos vulnerables como depósitos de carburante. Luego existe una serie de requisitos especiales en cuanto al número de extintores por el número de parcelas, en la existencia de planos visibles junto a los extintores y demás señalización, apertura de puertas de emergencias, etcétera. En las zonas ZAR, estas medidas deben incluir otras medidas especiales de autoprotección pasiva de las instalaciones, además de servidumbres de paso para servicios de prevención y extinción de incendios. Básicamente, esta es la normativa que se aplica en la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego en zonas como esta, al lado en el casco urbano de Tres Cantos, en la urbanización Soto de Viñuelas, que Tres Cantos no es una zona de alto riesgo de incendios forestales, la urbanización Soto de Viñuelas tiene continuidad con la trama urbana, luego no requiere, no está obligada a tener su plan de autoprotección, pues en una zona donde los combustibles, donde el modelo de combustible es de pastizal, donde no hay acúmulo de matorrales, donde no hay cubierta arbórea, un día de agosto pues se produce una cosa tal como esta. Lo que nos lleva a plantearnos algunas preguntas. La primera es si el interfaz urbano-forestal está bien gestionada. Si este área, esta zona de transición y de frontera es gestionable y se puede hacer mucho mejor. ¿Y qué medidas o qué acciones deberíamos tomar para llegar a minimizar el riesgo de incendios forestales, que cada vez es más grande? Estas son las preguntas que nos plantea la situación actual y que espero que podamos resolver en los próximos tiempos con medidas como las que se están planteando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. La verdad es que ha estado muy interesante. Y sí, la verdad es que fue un incendio espectacular que yo creo que era francamente difícil, ¿no? de prever, ¿no? A continuación, vamos a pasar, si no hay preguntas en el chat, que por lo que veo no tenéis así ninguna pregunta, pues vamos a proceder con la mesa local. No sé si nos vas a poder acompañar hasta el final, Rafael, por si Sí. luego surgen preguntas, pues fenomenal, te lo agradezco. Pues entonces vamos a pasar ahora a las actuaciones locales frente a los incendios en la interfaz urbano-forestal. Para ello nos acompaña Vicente Adobes, ingeniero municipal, jefe del Servicio de Calidad Ambiental del Ayuntamiento de Ribarroja de Turia, de Valencia, que nos va a presentar el proyecto Guardian, el sistema de defensa contra incendios en la interfaz urbano-forestal,
Y a continuación contaremos con la intervención de Francisco José Pérez Sánchez, técnico responsable del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Mijas, de Málaga, que lleva muchos años trabajando en la concienciación ante el riesgo de incendios. Entonces, bueno, pues por seguir el orden del programa, Vicente, cuando quieras. Vale, pues buenos días a todos y a todas. Les voy a hablar del proyecto Guardian, que es un proyecto que hemos desarrollado en Ribarroja del Turia, pero antes de empezar a hablar del proyecto quería reflexionar sobre varios aspectos que creo que es importante que todos tengamos claros y sobre todo que todos entendamos la misma línea argumental, ¿no? Entonces, les voy a hablar en principio del concepto del fuego. ¿Qué es un fuego? ¿Cómo se produce un fuego? Al final, un fuego se produce de una manera muy fácil, gracias a Dios, porque el fuego es una herramienta que usamos los humanos desde hace muchísimos años y solo hace falta confluir tres cosas: oxígeno, materia combustible y una fuente de ignición. Mm, Evidentemente, en cualquier suelo forestal, en cualquier solución que nos imaginemos, va a haber materia combustible y va a haber oxígeno. De otro modo, poco haríamos, ¿no? Y la fuente de ignición es la tercera pata que nos falta para que se produzca ese fuego. La fuente de ignición a voluntad clásica es el mechero o unas cerillas, pero la naturaleza tiene sus propios sistemas de fuentes de ignición, como son los rayos, y luego la propia actividad humana pues genera chispas, etcétera. Con lo cual, el hecho de que se produzca un fuego es algo inherente a la realidad que nos rodea, ¿no? El resto de variables, temperatura, viento, humedad, etcétera, generarán un fuego con mayor energía, con mayor peligrosidad, etcétera. ¿Qué es un incendio? Pues un incendio es un fuego que ha pasado nuestra capacidad de control, que está fuera de control. Ese incendio, pues a veces somos capaces de retenerlo con nuestros sistemas de extinción, con otros medios de control, nuestros bomberos, etcétera, pero en esencia es una situación peligrosa que se puede producir y que lamentablemente se produce continuamente. Mm, Tenemos al final tres aspectos: la posibilidad, es decir, se produce un incendio sí o no, efectivamente la posibilidad está ahí; la probabilidad, que parte de un histórico y de unas medidas que tenemos en nuestro suelo forestal; y luego la vulnerabilidad, es decir, la posibilidad de que ese incendio o la probabilidad de que ese incendio genere daños importantes a los bienes. Yo he puesto ahí el símbolo de euros, pero también a las personas. Y aquí es importante, para mí, yo vengo de un ayuntamiento, es decir, ¿cuál es el papel de un ayuntamiento en la gestión de un incendio? ¿Cuáles son las medidas que nosotros, dentro de nuestras posibilidades, podemos aplicar? No nos olvidemos que en el país en el que vivimos tenemos una organización administrativa que deriva pues, autonomía, en nivel nacional, nivel provincial, etcétera, ¿no? Como les he dicho, vengo de Ribarroja del Turia. Ribarroja del Turia es un municipio que está aquí, está en el este de España, pegadito a Valencia, y si hago un pequeño zoom, esto es el área metropolitana de Valencia y aquí tenemos el Parque Natural del Turia. Tenemos la fortuna de disfrutar de este paraje natural, un paraje espectacular, y el desarrollo urbanístico de nuestro municipio pues ha acabado creando una especie de semicircunferencia alrededor de este parque natural. Lindante a nosotros tenemos otro municipio que es Paterna y acabamos cerrando el círculo de lo que sería este paraje natural. Esta situación, pues deriva en una interfaz urbano-forestal, es decir, la línea que separa el parque natural de las viviendas, que es extremadamente extensa, y además tenemos un parque que históricamente ha sido un parque utilizado por las personas, pues como pasto, como fuente de calor para generar leña, etcétera. Con lo cual es un parque que ha sufrido el impacto de los humanos desde hace muchos años. Y hablando de interfaz urbano-forestal, les voy a poner una foto de qué es el interfaz urbano-forestal. Esto es lo que hay. Esta es la realidad de un interfaz urbano-forestal típico. O sea, tenemos maleza, tenemos abandono total, tenemos el resultado de un suelo que históricamente hemos trabajado los humanos y que hemos abandonado. Hace unos años, pues las personas dejamos de coger leña para construir nuestras viviendas, dejamos de coger leña del bosque para calentarnos y el bosque lo hemos dejado crecer así. Y esta es la realidad que nos rodea ahora mismo. Frente a esta situación, nosotros nos encontramos en que nosotros tenemos de media 2 incendios al año en el Parque Natural del Turia. 2 incendios al año.
y el histórico no miente, es decir, ha habido años de más, ha habido años de menos, ha habido años de que esos incendios han sido más peligrosos, ha habido años que esos incendios han llegado a las viviendas de una manera más peligrosa y además nos encontramos con una situación parecida a la que ha enseñado la imagen Rafael. Tenemos urbanizaciones pegadas a a la zona forestal, es decir, acaba el bosque y empiezan los jardines. Tenemos muchas viviendas con jardines, con lo cual ese fuego cuando llegue a las viviendas pues se convierte en una guerra de guerrillas. El fuego va por de casa en casa. ¿Y esto a quién le corresponde actuar? O sea, ¿qué tenemos que hacer en el municipio? Nosotros en Valencia tenemos una ley forestal que nos habla de la faja perimetral, nos habla de una solución de 30 metros, que es un poco parecido a lo que he visto desde Madrid, y de quién es competencia, es decir, quién tiene que preocuparse de esa franja forestal. Pues la normativa dice que es el propietario de la vivienda. Pero claro, hablamos de zonas urbanas consolidadas, hablamos de municipios que no tienen la capacidad de obligar a todo el mundo a solucionar esta situación y encima hablamos de un parque natural que en nuestro caso es un parque natural que está en un río, con lo cual es un parque fluvial que es de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es parque natural de la Consejería de Medio Ambiente de Valencia y que además tiene parcelas privadas. O sea, tenemos una solución en la que ¿quién corta un árbol? Además de que muchas de las especies arbóreas que hay en ese parque tienen una especial protección. No puedes dedicarte a cortar esos árboles porque están protegidos. Entonces, frente a este problema, nosotros en Ribarroja nos planteamos buscar una solución menos invasiva. Es decir, ¿qué soluciones hay a cortar esos 30 metros de árboles? Le dimos muchas vueltas y acabamos copiando soluciones que ya existen. Una solución que ya existe es la que todos vemos en los teatros. O sea, nosotros cuando vamos a un teatro, el riesgo es que se queme la caja escénica, donde están los elementos que tienen un riesgo importante de incendio. Y hay que proteger a las personas que están en el patio de butacas. ¿Cómo separas el riesgo de las personas? Pues una solución sería poner el escenario a 30 metros de las personas. Pero claro, esa solución implicaría que no disfrutarías del espectáculo igual, no nos vale. Entonces, la solución que se aplica es colocar una cortina, que es un textil ignífugo, pero que al final arde, y rociarlo con agua. ¿Cuánta agua? Pues cuanta más mejor. Entonces, al final lo que haces es generar una solución menos invasiva que permite el desarrollo del espectáculo y da una seguridad adicional a las personas. Bajo ese planteamiento creamos el Guardian. Eh, ¿Cuál era el problema de esta solución? El agua, llevar mucha agua. ¿Cómo podemos utilizar tanta agua? Pues afortunadamente o desafortunadamente los humanos generan mucha agua contaminada. En una zona urbana siempre hay agua sucia. Nosotros planteamos la solución de, oye, podemos coger agua residual, regenerarla y utilizarla para crear barreras cortafuegos con agua. El planteamiento, nosotros lo refundimos en un proyecto que presentamos ante Europa y tuvimos la fortuna de que desde la Unión Europea, en el programa de acciones urbanas innovadoras, entendieron que era una solución interesante y de ahí surgió el proyecto Guardian. El proyecto Guardian lo que plantea es crear unas barreras cortafuegos a partir de unos cañones de agua de manera que si el incendio se acerca a las viviendas, esa zona de interfaz mmm, podremos tener un sistema de defensa adicional con ese agua y haremos que esos árboles sean la barrera en sí. Esos árboles mojados, esos árboles con una temperatura mucho menor, pues podrán contener ese fuego hasta un nivel de extinción controlable por los bomberos. Aquí teniendo un poco el esquema de la solución. La solución es cogemos agua de la depuradora, la regeneramos, le damos un tratamiento adicional, ¿verdad? Vamos a proyectar ese agua sobre las personas y los árboles, no podemos utilizar agua contaminada. Por medio de una red de transporte que discurre por el parque, generamos depósitos de almacenamiento y los depósitos de almacenamiento son los que utilizamos para alimentar ese sistema de defensa. Como no hay incendios todos los días, efectivamente el agua que nos sobra pues la hemos utilizado para regenerar los pequeños humedales que quedaban en nuestro suelo forestal, es decir, le damos un valor ecológico a la solución, no solo defendernos de incendios, sino además controlar, pues mejorar el medio ambiente que nos rodea.
Buscamos socios para el proyecto. Efectivamente, no podemos desarrollar este proyecto a nivel local. Tuvimos que hablar con el ayuntamiento vecino, porque, como entenderán, el fuego ni entiende de barreras políticas ni geográficas. Es decir, si se quema Ribarroja, pues se quemará Paterna. No, el fuego no para en un término municipal. Y buscamos socios que nos pudieran asistir en este proyecto, tanto en la parte del diseño como en la parte de la ejecución. Con este proyecto surgieron pues, los problemas básicos de un proyecto de estas características. Primero, pues dentro de generar el agua, pues calidad y continuidad en el suministro, es decir, tener un sistema que sea capaz de producir agua regenerada de manera continua y además legal, que ese es uno de los grandes hándicaps de la normativa. Es decir, la normativa no preveía utilizar agua para defender contra incendios de esta manera. Ese fue uno de los grandes retos del proyecto. El segundo problema fue la obra civil. Estamos en un parque natural. Desarrollar una infraestructura hidráulica de estas características en un parque natural protegido pues, no es fácil. Siempre tienes que cruzar zonas donde hay una vegetación de mayor o menor valor y siempre estás trabajando pues, cuando se puede, porque cuando hay riesgo de incendio no se puede trabajar, etcétera, ¿no? El tercer planteamiento, pues si vas a regar, porque al final nosotros lo que planteamos es, defendemos contra el incendio creando una barrera cortafuegos que no es más que una zona de bosque sana, una zona de bosque que está protegida, una zona de bosque que arde menos. Entonces tenemos que regar, hacemos unos riegos prescritos que lo que hacen es simular la lluvia que antiguamente se producía, pero que con el cambio climático, con la evolución de la meteorología, no se produce. Es decir, tenemos una época de sequía importante, prolongada, nuestros árboles están muy secos, hay un riesgo de que ese fuego llegue afuera de control, pues vamos a regar. Y nosotros podemos decidir a voluntad generar esa lluvia. Pero claro, si regamos demasiado, estaremos creando una cantidad de vegetación superior a la necesaria y podremos generar que un potencial incendio fuese peor, porque hay más materia combustible. Entonces es importante que los riegos sean prescritos y estén definidos. No se riega a voluntad, se riega cuando hace falta. Y luego viene la parte fundamental del proyecto, que es el cerebro, cómo se explota ese proyecto. Este proyecto tiene una serie de sensores en todo el parque que nos permite una alerta temprana. Nosotros somos capaces de saber qué está pasando en el bosque en tiempo real y si ese fuego se produce, detectarlo antes de que se produzca, antes de que se convierta en un incendio. Y sobre todo, si se produce ese incendio, saber cómo actuar, porque nosotros modelizamos el parque y sabemos, dependiendo de las condiciones meteorológicas del momento, podemos estimar hacia dónde va a ir el fuego y qué va a hacer. De manera que podemos utilizar nuestro sistema de defensa de la manera más inteligente posible. La alerta temprana creo que es la clave del sistema. Aquí tienen un poco la esquema de la solución final. Evidentemente no hemos podido coger todo el interfaz urbano forestal y plagarlo de sistemas de defensa. Lo que hemos hecho es colocarlo donde más falta hacía y donde más resultado podía dar. Hay zonas que se pueden defender mejor que otras y hay zonas que tienen un peligro mayor. Mm, Además, todo esto se combina con un tratamiento forestal. No podemos utilizar el material inicial. Hay ciertos lugares donde había que hacer clareos, donde había que quitar árboles, donde había que aclarar, pero siempre manteniendo ese espíritu de conservar una zona como un parque natural, manteniendo un parque natural, no convirtiéndolo en un secarral que decimos aquí en Valencia. Aquí tienen unas pequeñas fotos del sistema. Al final son unas torres que lo que han hecho es generar estas pequeñas zonas de protección y nos quedamos siempre un poco con el sentimiento agridulce de que hay un problema real en todo esto y es cuando no hay una solución clara entre la zona urbana y la zona forestal. Cuando tenemos zonas que no están acabadas de urbanizar, no hay una franja claramente definida entre una parte y la otra. Y ahí es donde nos hemos quedado pues, con unos sistemas portátiles que probablemente sean la única posibilidad que nos quedaba, ¿no? Y la pregunta, si esto funciona, pues bueno, afortunadamente o desafortunadamente lo hemos probado. En mayo del año pasado tuvimos un incendio importante en una urbanización. Ahí ven el fuego a las puertas de la urbanización, activamos el sistema y el sistema funcionó. El sistema controló el fuego
Y me gusta hacer hincapié en que esto no es un sistema de extinción de incendios, es un sistema de defensa contra incendios. Nosotros nos defendemos del incendio, pero gracias a que nosotros nos podemos defender del incendio, los medios de extinción están trabajando contra el incendio. O sea, no tenemos a los bomberos acostados en nuestras casas para proteger el fuego contra las viviendas. Tenemos a los bomberos en el bosque trabajando contra el incendio. Con lo cual, aunque nosotros de manera directa no extinguimos el fuego, sí que permitimos que los medios de extinción se dediquen a extinguir el fuego y no a defender nuestras viviendas. El planteamiento, bueno, pues estamos orgullosos de él y creemos que ha funcionado y es replicable en multitud de soluciones urbanas. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Vicente. La verdad es que está muy interesante. ¿Desde qué año implantasteis el proyecto? Pues el proyecto empezó a gestionarse en el año 2019. Tardamos 5 años, es decir, en el año 2023 acabamos la ejecución y lo tenemos funcionando desde entonces. Lo hemos utilizado en varias ocasiones, de hecho lo utilizamos cuando el sistema de monitorización nos alerta de un peligro importante de incendio, cuando hay una temperatura, sequía, pues nosotros lo que hacemos son esos riegos prescritos para prevenir en el hipotético caso que se produzca un incendio, hacer que nuestra faja perimetral sea un bosque sano. Al final lo que hacemos es crear una barrera de bosque sano que arde menos. Ese es el planteamiento. Pues muchísimas gracias. Hombre, esperemos que además entonces se reduzca esa media, ¿no? De 2 incendios al año, ¿no? Pues lamentablemente no baja. Lo que No sí que baja, tenemos ¿no? es una situación de tranquilidad adicional y un mecanismo de defensa mayor, porque además el riesgo de incendio está, pero es que es real, es que se produce. O sea, no es que podemos tener un incendio, es que lo vamos a tener. Ujú. Bueno, pero al estar más preparados sí que, no, a lo mejor consigues que no llegue a las casas, ¿no? Y que no se extienda tanto. Mira, nos preguntan desde Torrevieja si sabes tú si es posible que hayan adoptado esta solución o una similar en el Saler. Pues te diría que sí, pero veo en la pantalla a Ferran Dalmau, que es el que ha dirigido el proyecto en el Saler. Creo que es mejor que te lo responda él. No sé si puede, Ferran. Y confirmo que es el mismo sistema que se ha utilizado en el Guardian. De hecho, nosotros somos los titulares de esa patente y hemos trabajado con el Ayuntamiento de Ribarroja para el proyecto, entonces sí, es el mismo proyecto. Yo creo Pues que el único matiz, muchísimas Ferran, perdón, gracias. es que en el Saler no se utiliza agua regenerada, ¿verdad? En el Saler se está trabajando ahora para la utilización de agua de calidad 2 para el tema de los riegos prescritos, sobre todo. Ujú, Pero bueno, es agua de red, es de la red de incendios, en este caso, no es agua potable. ujú. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si os Venga, parece, vosotros. entonces, si no hay más preguntas para Vicente, pues le damos la palabra a Francisco José Pérez del Ayuntamiento de Mijas. Francisco, cuando quieras. Muy bien, bueno, pues reitero, ¿no? Un poco el agradecimiento a las Radio Ciudades por el Clima de la Federación Española del Municipio de Provincia, pues bueno, por contar con nosotros bueno, pues para poder presentar nuestra iniciativa, que como bien ha dicho Ana al inicio de la jornada, pues llevamos años haciendo campañas de concienciación. Y bueno, antes de pasar a lo que a mostrar un poco algunos ejemplos de esa campaña que hemos llevado a cabo, pues sí me gustaría hacer un pequeño esbozo bueno, de nuestro municipio, ¿no? Para que así nos hagamos toda una composición del lugar del sitio del estado. Quizá es un municipio de 148 kilómetros cuadrados de superficie, es el tercero en superficie de la provincia de Málaga y tiene como característica principal que en el norte del municipio tenemos una cadena montañosa que está conformada por dos sierras, en la Sierra de Luisa y la Sierra de Alpujata, y después hay un relieve de colinas que nos lleva directamente al mar Mediterráneo, ¿no? Al mar de Alborán, que se llama en esta zona. Conforme se vaya aproximando este relieve acolinado bueno, a la zona de costa, ahí es donde ha surgido todo el desarrollo turístico. Quizá está dentro de la comarca de la Costa del Sol Occidental
Y es un municipio, bueno, que básicamente hoy en día su actividad económica se basa en el sector de servicios y turismo residencial y vacacional, ¿no? Entonces, claro, ante la problemática que tenía en cuanto a esa interfaz urbano-forestal, en el que se pone evidente el contacto de estas urbanizaciones que han ido creciendo en el crecimiento urbanístico de los años 70 hasta la actualidad, pues, bueno, ha configurado el municipio de una forma que tiene bastantes zonas consideradas, ¿no? Definidas, como ya hemos visto antes, como urbanos forestal, ¿no? Bueno, un poco al hilo también de la primera ponencia, ¿no? Aquí existe también una normativa autonómica, igual que viene a ser muy similar por lo que he podido ver en la conferencia que ha dado el ponente primero, pues que viene a ser muy similar al decreto Infoma, ¿no? En este sentido, en esta normativa autonómica incluye a Mijas, todo el municipio de Mijas, dentro de las zonas de peligro por incendios forestales, ¿no? En este sentido, es un municipio, por tanto, que está obligado a realizar o a redactar su plan local de emergencia contra incendios forestales, ¿no? Y en este marco también, como municipio, somos competentes pues para exigir a todas esas urbanizaciones, que son algo más de 100 urbanizaciones, que se distribuyen, como ya he dicho antes, por todo el litoral, pues exigir la elaboración y ejecución de los planes de autoprotección que tienen que tener todas estas urbanizaciones, dado que estamos en una zona de peligro por incendio forestal, ¿no? Dicho, dicho plan, el plan local de emergencia por incendios forestales, también establece dentro de lo que es el desarrollo normativo bueno, que se ajusta a lo que fija la normativa autonómica, ¿no? Pues también incluye un apartado muy importante que es la concienciación y sensibilización. Por una parte, pues, haciendo un pequeño resumen, el plan local nos exige nos exige que, perdón, nos exige que nosotros anualmente enviamos un oficio a todas las urbanizaciones recordándoles la obligatoriedad de cumplir con las medidas preventivas que se establecen en sus planes de autoprotección redactados por ellos mismos. Y por otro lado, también llevamos a cabo pues esa campaña de concienciación ya a toda la población y que hemos intentado que llegue al máximo posible, ¿no? Utilizando también de los medios de prensa local y los medios de comunicación, que tenemos una radio local, una televisión local. Y bueno, si te parece, Ana, podemos ir viendo ya algunos carteles de las campañas compartidas, algunos de los carteles de las campañas divulgativas. Ahí va, ¿no? Nosotros iniciamos esto ya pues, sobre el año 2010-2011 y lo hacíamos de forma que diseñábamos un concurso de lemas, que le llamábamos, ¿no? Y en ello implicábamos a todos los centros educativos de educación secundaria. Ellos participaban en este concurso, tenía bastante relevancia, ¿no? En el sentido de que, bueno, sus lemas eran los que después, podemos ir pasando, por favor, más para ver ejemplos. Sus lemas eran los que después se iban a ver reflejados en los carteles que anualmente se editan, pues para llevar a cabo este tipo de campañas de concienciación, ¿no? Después, por supuesto, había una entrega de premios. Bueno, se indicaba siempre en el cartel qué instituto era el que había ganado. Siempre había pues, varios premios y se intentaba incluir todos esos lemas en el cartel. Podemos ir pasando, por favor, Ana. Ahí va. Seguimos. Estas imágenes que hemos visto ahora corresponden a la campaña que hemos hecho en 2024. Y ya os digo, tiene mucha repercusión tanto a nivel mediático como sobre todo a nivel local, ¿no? Seguimos, si te parece. Ahí va. Ahí ves, si cuida el bosque, cuidarás tu futuro. Ese es uno de los lemas. La naturaleza es nuestro compromiso, incendios no. Otro lema de otro instituto y se intentaba incluir todo integrado en el mismo cartel. Aquí podemos ver otro ejemplo.
por supuesto, todo esto también lleva campañas con vídeos, bueno, pues con promos para televisión local y demás. Incluso en otro idioma. Si pasamos al siguiente, bueno, veremos alguno que también está en inglés, visto bueno, la visita de tantos turistas que tenemos en verano, ¿no? Y sobre todo también el turismo residencial, que aunque temporalmente siempre se encuentra aquí, ¿no? Eh, yo creo que ya por último podemos ver el vídeo que se editó, que es reciente para el tema de las quemas agrícolas. En el campo, mejor sin fuego. ¿Qué debo saber si necesito hacer una quema agrícola? Considera que el riesgo de incendios en mijas es elevado. Antes de realizar una quema, piensa si es estrictamente necesario usar fuego o por el contrario puedes realizar otras labores con esos restos agrícolas. Si necesitas realizar la quema, el periodo hábil es del 1 de noviembre hasta el 30 de abril y debes comunicarla previamente a Bomberos de Mijas a través de la web municipal mijas.es, área de medio ambiente. Una vez comunicada, podrás hacer la quema agrícola siempre y cuando cumplas estos requisitos, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde cualquier día de la semana. Nunca hacer una quema si el viento o brisa mueve las hojas de los árboles. Vigilar en todo momento el desarrollo de la quema hasta su completa finalización. No deben quedar brasas o rescoldos. Alrededor de la quema habrá una franja de terreno limpio de al menos 10 metros que evite su propagación. Debes disponer de algún medio de extinción, ya sea agua, extintor, etc. Comunicar la quema a los propietarios colindantes con 48 horas de antelación y llevar consigo el documento de comunicación por si alguna autoridad lo requiere. Recuerda que está prohibida la quema de restos vegetales de jardines. No se pueden realizar quemas de restos agrícolas en zonas urbanas. Para quemas agrícolas en terrenos forestales o en zonas de influencia forestal, se necesita siempre el permiso de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. No olvides que, en caso de problemas o descontrol del fuego, debe llamar urgentemente al teléfono de emergencias 112. Es un mensaje del área de medio ambiente y bomberos de Mijas. A modo de conclusión, pues independientemente de todas las actuaciones como ayuntamiento tenemos que llevar a cabo para la prevención de actuaciones, me refiero de carácter tanto administrativo como en temas de extinción con la participación de los bomberos y demás, pues también hemos intentado enfatizar mucho el tema de la concienciación bueno, y dar a conocer a toda la población, que yo creo que son conscientes, pero bueno, siempre viene bien, dado que casi siempre, vamos, que la causa que hay por lo menos aquí en Mija, aunque a nivel global creo que es la misma, la causa principal del incendio forestal es la negligencia humana, pues bueno, poner un poco de énfasis en este sentido, pues para que todos estemos alerta y participemos activamente en lo que es la prevención de incendios forestales. Pues muchísimas gracias, Francisco. La verdad es que me parece una iniciativa además que muy replicable en otros ayuntamientos, ¿no? Y que así activa la participación, ¿no? de los jóvenes. Pues por el momento, si no tenéis ninguna pregunta concreta sobre la presentación que ha hecho Francisco, pues pasaríamos un poco a que nos cuente Ferran, que ha sido la asistencia técnica con la que hemos elaborado la guía para la elaboración de políticas municipales y planes locales de actuación ante el riesgo de incendios forestales en la interfaz urbano-forestal, que como os comentaba María Sintes al principio del taller, pues se ha elaborado como parte del plan de trabajo de la Red Española de Ciudades por el Clima en el año 2024, pero la hemos desarrollado durante el primer trimestre de 2025 y ha sido recientemente incorporada a la página web de la Red de Clima. Con ellos hemos podido elaborar esta guía que pretende ser pues, unos pequeños pasos, ¿no? que podáis seguir y que conozcáis un poco mejor el marco normativo en el que nos tenemos que mover para la elaboración de estos planes y en qué casos son obligatorios y cuáles no. Entonces, Ferran, con tu participación, pues nos vas a hacer en el fondo nos vas a transmitir pues qué propuesta metodológica nos recomiendas a las entidades locales poner en marcha.
Por empezar con una previa, comentaba una persona en las preguntas de Salamanca. Yo estoy precisamente ahora mismo en Riello, en León, dando formación a bomberos de toda la provincia de Valladolid, de Soria, de Salamanca. Estamos en un pequeño pueblo de la Sierra de Luna. Y bueno, si luego esta persona quiere, están los datos de contacto, porque el planteamiento económico de que un pueblo pequeño no puede abordar su autoprotección realmente no es del todo correcto. O sea, sí se puede. Luego, si tiene interés, le puedo dar los datos económicos para que una población de 100 o 200 habitantes se pueda autoproteger sin ningún problema. De hecho, para eso se ha elaborado también esta guía. Bueno, he estructurado la presentación en 4 grandes bloques. Dado que estamos en un acto de presentación de la guía que hemos elaborado para la Federación, básicamente voy a centrarme en la parte de políticas municipales de prevención y actuación ante el riesgo de incendios forestales. Me da igual que sea un municipio que tenga 80.000 habitantes, como puede ser el caso de Torrent, o municipios de 20 y pico mil habitantes como Ribarroja, que ha hablado antes el compañero Vicente Adobes, que sea un municipio de 100 habitantes, porque al fin y al cabo los objetivos de protección son los mismos. Y aunque los recursos no sean los mismos, realmente las necesidades de protección de un casco urbano pequeño son mucho menores que las necesidades de protección de un casco urbano grande. En el caso del Guardian, la población a proteger eran 15.000 habitantes. Luego entraré una pincelada en el marco normativo básico, el contenido que se recomienda para esos planes de actuación, sobre todo para que los técnicos municipales o los responsables municipales sepan qué tienen que buscar en una asistencia técnica o qué tengan que buscar en los propios técnicos municipales desde el punto de vista de formación específica. Y luego una pequeña propuesta metodológica que es una pincelada de cómo propondríamos nosotros y cómo se propone en la guía que los ayuntamientos procedan a este tipo de cuestiones. Básicamente es importante que haya políticas municipales de prevención y actuación ante el riesgo de incendios forestales por lo que hemos visto este año. Este año yo creo que ha sido paradójico desde el punto de vista, perdón, paradigmático desde el punto de vista de lo que se ha visto en incendios forestales en zonas de la España vaciada. De hecho, yo he estado recorriendo, llevo 10 días fuera de casa recorriendo los incendios de Olezuelas de Carballeda, estuve el otro día en Palacios de Jamuz, que fue donde ardieron las viviendas que se vieron en los vídeos. Estamos recorriendo todos estos incendios en compañía de los técnicos de aquí porque durante el invierno nos dedicamos a aprender lecciones. Entonces es importante entender que vamos hacia incendios más extremos y que van a afectar cada vez más a municipios de diversas características. No es lo mismo la interfaz urbana forestal de aquí, de Castilla y León, que la que tenemos en Valencia o la que tiene Cataluña, que he visto que había también gente de las diputaciones de Cataluña por aquí. Pero tenemos un problema también desde el punto de vista de la causa de la ignición. Hay muchos incendios que son negligentes, hay otros que son intencionados, pero también en esta zona, por ejemplo, hemos tenido muchos incendios por rayo. Y cuando se produce un escenario de simultaneidad de muchos fuegos a la vez, el sistema puede llegar a colapsar, como hemos visto este año. Además, hay que lamentar víctimas mortales, con lo cual es fundamental que los municipios se incorporen a la protección contra incendios en la medida de sus posibilidades, lógicamente. Riello es un pueblo pequeñito, será equivalente a cualquiera de los pueblos que comentaba la persona de Salamanca, sin embargo tiene una protección civil que funciona muy bien. Entonces, y es un pueblo pequeño. Quiero decir que muchas veces es una cuestión de poner recursos a aquello que se considera prioritario o menos prioritario. Yo entiendo que las fiestas de un pueblo son importantes, pero a lo mejor la defensa contra incendios también lo es. En cualquier caso, nos estamos centrando en la guía, en la interfaz urbana forestal, es decir, proteger. De hecho, este curso me he salido ahora del aula que estamos formando aquí. La semana pasada estuvimos en Zamora formando a 30 profesionales y esta semana estamos en León formando a otros 30. Eh, el objetivo que buscamos es dejar verde, una isla verde dentro de lo negro. Claro, no tiene nada que ver la interfaz de Mijas. Esta fotografía la tomamos, por ejemplo, en Benavís, cerca de Mijas en Málaga, que la interfaz rural que tiene Galicia. También hemos estado hace poco en Galicia. Pero básicamente lo que pretendemos es convertir los pueblos en zonas seguras. Ese es el gran objetivo que nos tenemos que marcar en los próximos 10 años como país, que es conseguir que nuestras zonas urbanas sean zonas seguras. De hecho, la mayor parte de casas que han ardido este verano han sido casas que estaban abandonadas o casas viejas en los perímetros de los pueblos, pero realmente no ha ardido ningún pueblo de una manera catastrófica, al contrario de lo que pueda parecer si se ven las noticias. Y es que nos encontramos ante la tormenta perfecta. Estos son los incendios de la cuenca del Sil de 2022, del 17 de 2022, que básicamente fue la interacción de una tormenta, ven aquí la tormenta en la esquina superior derecha, chupando 5 incendios que acabaron confluyendo en un único incendio, mega incendio, que tenía 34 pueblos metidos aquí dentro. Y una cosa que se tienen que preguntar los ayuntamientos es qué pasa si yo un día llamo al 112 y no viene el 112, no vienen los bomberos.
porque eso ya pasó en La Dana, lo hemos visto este verano, de pueblos que se quedaban sin acceso de recursos, pero no porque no quisieran ir los recursos, básicamente porque los recursos son limitados y cuando hay más demanda de recursos que oferta de recursos, el precio sube, es decir, tarda el tiempo de respuesta y se produce. Al contrario de lo que la gente pueda creer, esta es la gráfica de los incendios que tenemos en España desde el año 75 hasta 2025. Tenemos cada vez menos hectáreas quemadas. Es decir, el sistema de extinción ha conseguido que, a pesar de tener más días de calor, más masa forestal, más zonas de riesgo, la curva baje respecto al número total de hectáreas quemadas. 2022 y 2025 ya parece que apuntan a un cambio de tendencia, pero aún no lo tenemos claro. Y la curva azul son las olas de calor. El cambio climático no es algo que podamos negar o no creer como si fuera una religión. Es un hecho científico y está ahí. Cada vez tenemos olas de calor más grandes, más persistentes, más intensas. Lo hemos visto este año en Galicia con humedades por debajo del 10% durante varios días. Y lo que sí que está pasando es que tenemos cada vez, los incendios forestales son más grandes. Y negar los datos, culpar a los ecologistas, a la Agenda 2030, eso no lo va a cambiar. Es decir, los datos son los que son. La superficie de los grandes incendios forestales es cada vez mayor. Es decir, el león que se nos escapa, porque somos muy buenos cazando leones, cada vez es más bestia parda y nos provoca problemas muchísimo más contundentes. De momento hemos librado, no hemos tenido nuestro Mati, Grecia, 2018, 102 muertos en 3 horas en un incendio de 1.200 hectáreas, 1.000 edificios destruidos. Aún no hemos tenido nuestro Pedrogao grande en Portugal, pero estamos rondando una situación de pueblos que puedan tener números de víctimas mortales importantes y estamos todos los años ahí al borde de ese tipo de situaciones. Para que se hagan una idea, esto es lo que ha ardido en 2025 en España, más de 350.000 hectáreas. Esto supone más del 1% de nuestra superficie forestal como país. Y evidentemente dentro de todas estas superficies habían un montón de pueblos, grandes y pequeños, que se han visto afectados por esto. El marco normativo en el que nos basamos, la base de todo esto, y recomiendo que la gente se la mire con mucho cariño porque da mucho juego, es la ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Todo ayuntamiento que viva en una zona de riesgo debería tener claro que esta ley establece 3 cuestiones básicas. He destacado 3 derechos y 3 deberes. Primero, el derecho a la protección en caso de catástrofe. Segundo, el derecho a la información. La población tiene derecho a ser informada durante una catástrofe. Y también existe el derecho a la participación. Es decir, la gente puede participar de la protección civil y de la autoprotección, pero no en modo panchovillista, porque hemos visto este verano alcaldes alentando revueltas contra los sistemas de emergencias por considerarlos incompetentes, insuficientes, toda la historia, pero eso no ayuda. Y a la gente se le olvida que cuando se activa un plan de incendios forestales, y esto me vale para un alcalde, para un concejal o para un presidente de comunidad autónoma o un consejero, existe el deber de colaboración, es decir, la obediencia debida está tipificada por ley y no obedecer las órdenes de la Guardia Civil o de los sistemas de emergencia son hasta 600.000 euros de sanción. Y esto vale por si un alcalde decreta una evacuación y no se hace caso, hasta 600.000 euros de sanción están ahí establecidos en la ley. Y luego además existe otra cosa que la gente se le olvida y es el deber de cautela y autoprotección. Es decir, las personas tienen el deber de autoprotegerse. Y es importante que los municipios empiecen a introducir un concepto que es el de la propiedad del riesgo. Es decir, si yo tengo una casa en medio del monte, soy el propietario de la casa en medio del monte, pero también soy el propietario del riesgo al que está expuesta esa casa. Y luego hay otra cosa que también es importantísima y es el deber de coordinación entre administraciones. Un municipio que tiene una pequeña agrupación de protección civil con 7 u 8 personas que saben lo que tiene que hacer, en un escenario como el de 2025, va a ser un ayuntamiento con mucha más capacidad de autoprotección. A escala nacional, la ley de montes, la 17-2015, que es la del Sistema Nacional de Protección Civil, que es la que acabo de contar yo ahora, la norma básica de protección civil y la de incendios forestales establecen lo que tiene que ser la planificación a escala estatal, a escala autonómica, que son las 2 escalas que están más desarrolladas, y luego está la escala municipal. Yo a la persona que preguntaba de Salamanca le preguntaría si su municipio tiene plan de autoprotección, si lo tiene homologado, si han hecho el simulacro, la formación y todo ese tipo de cosas, y ya luego puede venir el sistema de aspersores o no, que en muchos sitios no va a hacer ninguna falta ni puede ser la solución óptima. El sistema de aspersores que han visto antes en el proyecto Guardian es una herramienta más de protección de zonas sensibles. Hay zonas donde no hace ninguna falta y el simple hecho de mantener huertas estratégicas alrededor del casco urbano puede ser más que suficiente para protegerlo contra los incendios. A escala autonómica y municipal, cada comunidad autónoma tiene su margen. De hecho, la comunidad autónoma de Castilla y León aún no tiene muchos de los planes locales elaborados. De hecho, va muy por detrás de otras comunidades autónomas en ese ámbito. Y está la parte de prevención antes de que se produzca el incendio y está la parte de operación, es decir, cuando se produce el incendio, el plan de actuación municipal. Es decir, ¿qué hace el pueblo
hasta que llega la ayuda exterior con los recursos que tiene, muchos o pocos. Pero el simple hecho de saber que una evacuación tardía es peor que confinar a la gente en la iglesia puede ser la diferencia entre salvar vidas o que muera gente de mi pueblo por tomar una mala decisión. Y hay que recordarles a los responsables políticos y a los técnicos municipales que este tipo de cuestiones tienen repercusiones penales, no solamente administrativas. Es decir, por esto pueden haber penas de cárcel en caso de víctimas mortales. ¿Qué tiene que contener un plan? Aquí se me ha colado lo del plan de prevención. ¿Qué tiene que contener el plan de actuación de incendios forestales? ¿De acuerdo? En primer lugar, hay un marco normativo que establece qué norma regula ese plan de actuación. Cuando no hay un incendio activado, yo no puedo entrar en una vivienda sin una orden judicial. Cuando hay un incendio activado y el plan local está activo, por ejemplo, el alcalde puede habilitar a que alguien entre en una casa, puede requisar una máquina, es decir, habilita una serie de competencias a escala municipal porque todos los recursos quedan a disposición de la administración en caso de situación de catástrofe. Entonces, el simple hecho de que el marco normativo me permita establecer una especie de ¿cómo lo diría? La máxima autoridad hasta que llega la ayuda exterior, la máxima autoridad en emergencias en ese momento en el municipio es el alcalde, alcaldesa o concejal en quien delegue. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. Luego los planes tienen una descripción territorial y un análisis del riesgo. Si viene un incendio chungo, ¿cuál va a ser? ¿El que viene por abajo, el que viene por arriba, este u otro? A partir de ahí establece una estructura de coordinación, un organigrama y una definición de responsabilidades. Es decir, ¿quién es el responsable de qué? Ahora mismo la exconsellera Salomé Pradas está implicada y está imputada en el proceso de la Dana porque el plan de inundaciones de la Comunidad Valenciana dice que ella era la máxima autoridad, no el presidente de la Generalitat, sino ella era la máxima autoridad. Pues a escala local, la máxima autoridad en materia de emergencias es el alcalde, alcaldesa o persona en quien delegue. Y el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Es decir, estas personas tienen que ser conscientes de que quieran o no quieran, por el hecho de ser alcaldes y alcaldesas, tienen estas competencias. Y es importante que lo tengan en cuenta. Luego, estos planes establecen la operatividad. Es decir, si yo tengo 3 operarios municipales, un alcalde y un técnico 2 horas a la semana, pues con esos recursos, ¿qué puedo hacer? Si yo tengo una protección civil, ¿qué puedo hacer? Y lo establece todo por escrito. Y luego establece los mecanismos de implantación y mantenimiento de ese plan. Nosotros, esta implantación, que la gente se le suele olvidar, la gente hace el plan, lo redacta, lo paga, lo guarda en una estantería y se olvida, sin una formación para que los responsables políticos sepan lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Y un simulacro de incendio. De hecho, nosotros este viernes aquí tenemos un simulacro para establecer este ejercicio operativo durante el invierno para preparar el verano que viene. Sin una implantación real, que es formación y simulacro, realmente el plan no se puede dar por implantado o va a tener muchas lagunas, porque los simulacros nos van a servir para detectar carencias, algo tan sencillo como tener un grupo de WhatsApp a escala municipal donde yo puedo trasladar a la población toda la información necesaria en caso de confinamiento del pueblo o en caso de evacuación, enviar cuál es la ruta de evacuación para que no se metan en el fuego, es algo muy importante. Y todo esto está regulado o contenido dentro de estos planes locales de actuación ante incendios. ¿Cuál es la situación del municipio? Tenemos que ver si tenemos los planes actualizados, si se tienen claros los protocolos, si quien es el responsable sabe que es el responsable o no lo sabe, por desgracia no suelen saberlo, si se realizan o no se realizan simulacros, si se dispone de material de autoprotección o no se dispone. Aquí, por ejemplo, nosotros en este pueblo me ha sorprendido que tienen un par de pickups, una es la de la brigada y la otra es la de protección civil, pero en caso de incendio pues se utilizan con depósitos de agua, motobombas y tal, y se pueden autoproteger. Tienen unas mínimas herramientas para autoprotegerse. Y luego, evidentemente, si tenemos urbanizaciones en nuestro municipio, más allá del casco urbano, si disponen de sus planes de autoprotección. Respecto a qué recomendaciones les daríamos a los municipios que puedan estar asistiendo a la jornada respecto a esa política de plan de actuación municipal, muy sencilla. En primer lugar, que se asesoren por especialistas en la redacción de estos planes, más que nada por las posibles repercusiones penales. Es decir, si un técnico redacta mal una vía de evacuación o un centro de confinamiento y luego hay muertos, el juez va a preguntar por qué eligió esa vía de evacuación o por qué eligió ese edificio de confinamiento. Nosotros como equipo técnico, cuando redactamos un plan de autoprotección o un plan de actuación municipal, sabemos que nos vinculamos penalmente. En este caso, por ejemplo, Ribarroja lo estaba comentando antes. Nosotros le hemos elaborado los planes de Ribarroja
y sabemos que estamos vinculados a Ribarroja penalmente, desde el punto de vista de que si pasa algo y si es culpa de nuestra mala praxis, evidentemente eso nos va a suponer un problema. En segundo lugar, que la redacción de esos planes acabe con una homologación por parte de la Comisión Territorial de Protección Civil, porque esa homologación es la que le da al ayuntamiento garantías jurídicas de no acabar en procesos judiciales complejos y muy desagradables en caso de que haya daños personales. En tercer lugar, el proceso de implantación, es decir, formaciones y simulacros, una vez al año no hace daño, de diversos riesgos, no solamente de incendios forestales. Y un simulacro se puede hacer perfectamente en las fiestas del pueblo como una actividad más de las fiestas del pueblo. Es decir, que la gente con los chiquillos echar agua, lo hemos hecho muchas veces y ha funcionado bastante bien. Evidentemente, los planes además se tienen que revisar. Si hay un cambio de gobierno y el alcalde deja de ser alcalde y pasa a ver una alcaldesa, la dirección del plan recae en esa alcaldesa, con lo cual se han de actualizar esos planos. Y luego tener en cuenta que estos planes deberían de ser documentos vivos, no guardados en una estantería, y que tienen un ciclo de vida largo, de 10-15 años, y que requieren una serie de mejoras permanentes. Les pongo un ejemplo, en este caso de la localidad donde tenemos nuestra sede principal. Carcaixent este año, por ejemplo, ha llevado a cabo un simulacro en el cual implantamos al mismo tiempo el plan de incendios y el de inundaciones. Esto fue en junio de este año. Esto es toda la gente que estaba implicada en el plan municipal, incluyendo la alcaldesa liderando la actividad. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es utilizar inteligencia artificial Esto es un vídeo generado por inteligencia artificial de un pueblo real, de manera que están viendo sus montañas arder con inteligencia artificial para darle mayor realismo a estos simulacros. Esto es un reposicionamiento de un flanco que amenaza una zona poblada. Y también estamos utilizando este tipo a ver si me deja pasar, para cuando hay unidades trabajando. Esto también está generado por inteligencia artificial, cómo están trabajando las unidades para que según van tomando decisiones el ayuntamiento, pues es una especie de juego de rol y se plantea esa implantación de los planes locales de prevención de incendios. Lo que tenemos muy claro es que si no hay una actuación a escala municipal para saber lo que tienen que hacer el día del incendio, es un problema muy grave. Y en este caso, cada municipio en zona de alto riesgo tiene que tomar una decisión muy importante. La autoprotección es una decisión. Y la decisión que deben tomar es si quieren ser parte de la solución, preparándose y trabajando antes, o parte del problema, no tomando medidas y queriendo que después todos los medios vayan a ese pueblo cuando realmente en situaciones de simultaneidad va a ser muy complicado. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ferran, por el resumen que nos has hecho de la guía, destacando los apartados más imprescindibles, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, pues yo en principio, bueno, mientras, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, sí quería finalizar un poco el taller, pues comentando que efectivamente, pues esta guía que se ha elaborado recientemente, nuestra idea no es guardarla en el armario, sino durante el primer trimestre de 2026 vamos a tratar de elaborar entre 5 o 6 planes piloto con entidades locales de la red. Se dará prioridad a aquellos que estén en zona de alto riesgo y vamos a tratar de que haya la mayor diversidad posible, ¿no? Y un poco cubrir los escenarios más habituales, aunque somos conscientes de que la casuística de cada entidad local pues la hace única. Entonces, bueno, pues en las próximas semanas os remitiremos un cuestionario para aquellos que estéis interesados en participar, porque lo que sí que, bueno, creo que ha quedado claro, tanto por la intervención de Ferran como de los ponentes anteriores, es que para elaborar un plan que sea efectivo se requiere la implicación de la entidad local, ¿no? Y de disponer realmente de recursos y técnicos que puedan participar con nosotros en la elaboración de este plan. Una pregunta un poco relacionada. Si hablamos de parcelas urbanas de una urbanización o suelo urbano de un propietario particular y ésta limita con un suelo rústico forestal de otro propietario, suerte si conocemos los datos de la propiedad, ¿quién debe o cómo procedéis para realizar o hacer cumplir la faja de protección? ¿Quién debe asumir los costes de dicha actuación? ¿Propietario del suelo urbano que actúa sobre la propiedad de otros? ¿El propietario del suelo rústico? Si Puig es quien yo creo debe ser Katy, una abrazada bien gran desde León. Una compañera de Baleares que lleva muchos años peleando en temas de interfaz, la conozco desde hace muchos años.
A ver, si no me equivoco, esto también va por regiones. Es decir, por ejemplo, la Comunidad Valenciana se estableció la obligatoriedad de que quien tiene que pagar las actuaciones son los propietarios del riesgo. En este caso, las urbanizaciones son los que tienen que plantearse las actuaciones. En el caso de Baleares, de todos modos, una cosa importantísima. Trabajar en la intervención urbana forestal no es sencillo. Si fuera sencillo, no harían falta técnicos. Nosotros lo llamamos la lasaña urbano-forestal, porque tienes capa, 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 capa. Además, por ejemplo, en el caso de Ribarroja coincidía que era parque natural, zona aeroportuaria, zona de dominio público hidráulico de la Confederación. Era una ensalada, una serie de capas, por eso lo llamamos la lasaña, brutal. Entonces, ahí hay varias cuestiones. Yo soy partidario, y esto es una opinión personal o digamos una valoración personal basada, no me gusta opinar en general, pero basada en la experiencia. eh, en términos sociales es muy injusto que aquella persona que no se ha visto beneficiada por el negocio urbanístico que suponía la urbanización y la venta de parcelas para suelo urbano, tenga que además acometer las infraestructuras para la protección de la gente que vive en esas urbanizaciones o en esos... otra cosa son los pueblos, es distinto. Pero en el caso de urbanizaciones que comentaba para el tema de Baleares. En ese caso, bajo mi punto de vista, lo que mejor puede funcionar es que sean las comunidades de propietarios, de forma solidaria, las que acometan esas medidas, generando una servidumbre de emergencia. Es decir, la figura de la servidumbre de emergencia es una figura que puede ser muy útil. El propietario del terreno no se puede negar a esa actuación en su terreno, pero por otra parte no se le imputa el coste de la actuación de esos trabajos preventivos. Eso por una parte. El modelo catalán, por ejemplo, la Diputación de Girona es una diputación que está trabajando muy duro en temas de intervención forestal. Tienen el tema de las franjas perimetrales, tienen una tasa establecida, no es una cosa sencilla. En este caso, una de las técnicos que también ha trabajado muy duro en este tema es María Pipió, de la Diputación de Girona. Y han tenido muchas dificultades para el tema de la implantación de la tasa y toda la historia, pero han llevado a cabo un trabajo muy interesante para resolver muchas casuísticas distintas. En cualquier caso, lo que nos debe de mover a todos como técnicos es el hecho de que no hacer nada no es una opción. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, con lo cual hay que buscar los mecanismos necesarios. En el caso, por ejemplo, de Alcira, en Valencia, han empezado con la ejecución subsidiaria por parte del ayuntamiento y ya han empezado la ejecución de los trabajos, han encontrado el camino administrativo para hacerlo y toda la historia, y luego intentarán pasar al cobro las actuaciones preventivas. A partir de ahí la cosa se complica, pero en cualquier caso, cualquier actuación preventiva va a resultar muchísimo más barata que la restauración post-incendio. Por ligarlo con la primera pregunta que había salido del tema de Salamanca, la la Universidad de Valencia nos hizo un cálculo de lo que había costado el proyecto Guardian y el retorno económico era de 1 a 6. Es decir, por cada euro invertido en prevención, el sistema se ahorra 6 euros, a diferencia de lo que ocurre con extinción de incendios, que es un coste directo para la sociedad, porque no tiene un retorno. Pues sí, muchísimas gracias. Pero sí, efectivamente me parece un buen símil, ¿no? El de la lasaña. Efectivamente van a confluir un montón de factores, ¿no? Y precisamente por eso la necesidad un poco de hacer esta guía y de intentar aclarar el camino, ¿no? En este caso me parece que efectivamente que va a haber que poder dar mucho. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más, si queréis compartir alguna reflexión más con los asistentes. Vale. Me dice que no soy Katy, pero se la daré María del Puig. Bueno, pues disculpa. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Sí, por la invitación y esperemos que la guía les resulte útil, si me permites, Ana. Simplemente a los ayuntamientos, esperemos que hemos volcado en esa guía y también gracias a vosotras por el esfuerzo que habéis hecho desde la Federación. Hemos volcado en esa guía 20 años o 25 años de conocimiento específico de la interfaz urbana forestal. Entonces esperamos que sea una herramienta útil, también la herramienta de cálculo estimado de presupuestos para diferentes tipos de actuaciones, que para mí creo que es uno de los grandes valores que tiene la guía. No es solamente la guía, sino además una herramienta en Excel para poder calcular presupuestos estimados con diferentes tipos de actuaciones propuestas. Y bueno, a vuestra disposición para cualquier cuestión. Muchísimas gracias. Elena, también, cuando quieras. sí, hola. Bueno, Hola. primero saludar a Ferran, que se incorporó un poquito antes, ya me había presentado. Yo estoy trabajando en la oficina de cambio climático con María Sintes.
Yo quería incidir en algo que ha dicho Vicente Adobes, que me parece muy importante, que es, él ha dicho en una frase, ¿no? Hablando del sistema del proyecto Guardian, ver dónde hace más falta y dónde va a ser más eficaz. O sea, siempre que hablamos de prevención, parece que asusta, ¿no? Los costes, dónde actuar. Parece que vas a tener que limpiar todo el monte, ¿no? Y cómo vamos a asumir esa prevención. Bueno, pues hay un concepto que son las zonas estratégicas de gestión o los puntos estratégicos de gestión, que no solo son aplicables a este sistema de aspersores, que efectivamente es un caso muy concreto, muy interesante, pero que en otros sitios será otro sistema, ¿no? el que se utilice para la prevención. Pero sí que estos puntos estratégicos es lo que te define dónde la actuación va a servir tanto como zona de oportunidad para los medios de extinción como para proteger otras zonas y para intentar que el incendio pierda esa potencialidad de convertirse en un gran incendio forestal que sea incontrolable. ¿Vale? Entonces, la definición de estas zonas estratégicas, tanto a nivel, bueno, en todos los niveles de planificación, creo que es algo esencial a nivel autonómico y luego a nivel municipal, conocer bien el municipio, saber dónde con una pequeña actuación vas a generar una protección mayor que intentando abarcar más superficie, ¿no? Y luego también otro tema que creo que hemos tocado poco y que también, bueno, es competencia municipal, es el urbanismo. O sea, que tenemos un problema muy grave de interfaz urbano-forestal, pero que esa interfaz viene de la planificación urbanística. Entonces, en el momento que tú estás creando interfaz, pues lo primero que te tienes que plantear es cómo luego la vas a proteger. De hecho, Elena, si me permites, incluso antes, es decir, los nuevos sectores urbanísticos deben integrar ya el riesgo Claro. en su propio desarrollo, que es lo que nos está haciendo. Sí. Luego, en cuanto a lo que decía Ferran, ¿no? De la implantación y mantenimiento de los planes. De nada vale tener un documento, bueno, igual que de nada valdría tener la guía, ¿no? Y decir, venga, maravilloso, ya tenemos una publicación más. No, hay que implantarlo, hay que hacer esos simulacros, no solo en los planes locales, sino también en los planes de autoprotección, que se pueden exigir a las empresas o a los particulares, a las urbanizaciones, que no vale con que te digan, sí, aquí lo tengo, mira. Fenomenal. Un ejemplo de esta Me lo mañana, hicieron hace 10 años. Un ejemplo de esta mañana, gasolineras en zonas de riesgo que tienen plan de autoprotección, pero solo para cosas que pasan dentro de la gasolinera, no para un incendio que amenaza la gasolinera. Eso me sirve para hoteles rurales, me sirve para cualquier actividad en medio del monte en una zona de riesgo. Puede ser una zona turística, unas cuevas, un no sé qué, un no sé cuánto. Nosotros hemos hecho planes de autoprotección del barranco de Tenerife, el barranco de Masca, el barranco de Masca. Hemos hecho el plan de autoprotección de la Cala de la Granadilla. Hemos hecho planes de autoprotección para infraestructuras turísticas, porque ya han habido atrapamientos de gente por incendio forestal en ese tipo de sitios. Y todo eso son competencias municipales. Y si hay muertos y alguien reclama a la administración local, se van a chupar un bacalao muy complicado de gestionar para un municipio. Y cuanto más pequeño sea el municipio, peor, más expuesto está. Bueno, pues nada, por mi parte nada más. Despedirme gracias, y agradeceros a todos a todos los ponentes y a todos los asistentes la atención. Bien. Pues muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y por compartir vuestros conocimientos con nosotros. Por nuestra parte ya nada más. Daros las gracias a todos y bueno, pues comentaros que en unas semanas el vídeo estará disponible en la página web de la Red Española de Ciudades por el Clima. Y si algunos queréis compartir la presentación con nosotros, pues se la remitiremos también a todos los asistentes y la incorporaremos a la página web.